tos frecuentemente, diario. Dormir, toser por la noche, la quinta parte. Pues para nosotros es alto porque la calidad de vida entonces de estas señoras les toca levantarse bien temprano, acostarse bien tarde y se la pasan la noche tosiendo. Igual los silbidos en el pecho, los silbidos con la gripa, muchas de ellas se aguantan su problema respiratorio. Nos tocó evidenciar la atención en los hospitales, decirle a dos de estas señoras que eso era por la edad, que se aguantara la tos y que eso era por el humo, porque adicionalmente eran del régimen subsidiado. Entonces la calidad de vida aquí para nosotros es una problemática grave que no la hemos evidenciado porque no se ha estudiado suficientemente, pero que en este tipo de estudios nos damos cuenta de la injusticia que hay ahora que está de boga la de género. Todos nosotros tenemos claro que en este momento en Colombia, no tanto como en Brasil, pero aquí las mujeres con los mismos cargos que los hombres ganan menos. Están más empleadas, pero ganan menos y tienen menos ventajas de las que tienen los hombres. Y en el campo peor todavía. Esto entonces fueron algunos de los resultados, se los presento en porcentajes, también está en asociación para demostrar si hay riesgo o no. Y es la comparación por municipios de la alteración. En el municipio de Puerto Triunfo fue donde más se evidenció el número de personas con las alteraciones funcionales anormales. Es el azul clarito, no el azul oscuro. Este es el anormal. En Sonsón, en números absolutos, este es San Luis, muy poquitas personas, pero mire, entonces Puerto Triunfo, la cantidad de personas que tenían esta variable anormal. Igual, por grupos de edad encontramos una alteración importante anormal en los mayores de 20 años, obviamente por el tiempo de exposición, que fue otra de las variables que evaluamos. Todas estas señoras que llevaban más de 20 años expuestas obviamente eran las que tenían más alteraciones, aunque encontramos un número importante en aquellas personas que tenían menos de 5 años. Desde el punto de vista de la calidad de vida encontramos una limitación importante para la promoción de la salud, para la prevención de la enfermedad. Hay una intención grande en enseñar y entender qué es promoción de la salud, qué es prevención de la enfermedad, y de sensibilizar para que se identifiquen precozmente esos síntomas, esas manifestaciones, para poder hacer la intervención objetiva. Toda la vida hemos pensado que la comunidad no colabora. En esta zona donde nosotros fuimos, los 4 municipios eran zonas donde en Antioquia había una presencia importante de guerrilla, de paramilitares y delincuencia, donde la comunidad es muy recelosa con quien llega a tratar de intervenir, pero con este tipo de intervenciones donde fuera de evaluar lo que les está pasando hay una ayuda, la gente es muy receptiva, identifican el beneficio y participan activamente. No hay necesidad de estar constantemente con ellos allá diciéndoles cómo hacen las cosas. La participación de la comunidad es fundamental, y si ustedes miran lo que salió ahora en la norma, la 1443, lo primero que dice, si usted no tiene en cuenta la participación de los trabajadores, si los trabajadores no participan del diseño de las capacitaciones, no va a haber un impacto. Al trabajador no se le debe imponer las cosas, él debe participar, él debe solucionar, debe ser parte de la solución. Las organizaciones públicas para financiar, si el Estado no está con sus entes territoriales, no va a haber un desarrollo importante. Ahora con este problema de la minería, que el gobierno dice que no es minería artesanal, ni es minería informal, sino minería ilegal, entonces no se puede hacer ninguna intervención
intervención. Va uno a intentar financiar algo y dice, no, es que eso es ilegal, y como es ilegal no podemos hacer ni promoción ni prevención, pero todo el mundo contaminándose de mercurio. Aquí hay una problemática grande, ¿cómo vamos a enfrentar eso? Manejémoslo como informal, y como informal sí podemos hacer algunas intervenciones por los entes departamentales. Fundamental entonces estudiar y prevenir los problemas, tratar de financiar proyectos de investigación con los estudiantes de especialización. Yo considero que los estudiantes de especialización nos pueden ayudar. Hay muchos estudiantes aquí en la Manuela Beltrán que son de municipios, que podían hacer sus investigaciones sencillas en estos lugares. Tener en cuenta siempre la percepción que la comunidad tiene de los riesgos. Nosotros todos sabemos y tenemos herramientas. Yo le enseño a los estudiantes, usted sabe que es una encuesta de morbilidad sentida. La tiene que aplicar ahora. La 1443 le dice usted tiene que hacer un diagnóstico. Como no puede ir a recoger las historias clínicas, utilice las encuestas de morbilidad sentida para saber qué es lo que la gente, qué es lo que está sintiendo, y hable con sus asesores de la ARL o de la EPS para que le vengan a ayudar a solucionar ese problema de salud que se le está presentando ahí en la empresa donde lo identifique. Fundamental la forma de prevenir, la información que se le brinda, no llegarles con presentaciones en inglés, en Arial 10, Arial 5, carteleras que no se ven con términos sofisticados, no. Que ellos mismos generen sus carteleras y las dejen 15, 20 días, interactúen con ellas. Y entender la diferencia de sus opiniones como parte del conocimiento. Bien, no más tener el STI. Como conclusión importante es el alto número de personas con alteración en la función pulmonar. En cuanto a espirometría, lo comparamos con estudios recientes que hicieron en Barranquilla, estudios recientes que hicieron en Cali y en Bogotá, y estas señoras tenían un porcentaje altísimo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El riesgo de sufrir entonces EPOC es muy alto en comparación a los demás, y tenemos un problema grave en la accesibilidad de los servicios de salud. La persona entonces no consulta. Si usted va a pedir en este momento una cita para un especialista, le dicen, no tenemos agenda, la tenemos a 4 meses, a 3 meses, para optómetra, para oftalmólogo, para fonoaudiólogo. Ética entonces en este aspecto importante. ¿Qué se hizo entonces finalmente con estas personas? Inmediatamente la corporación regional encargada de esto recogió, talaron todos los árboles de Payandé, recomendaron otro tipo de madera que no tuviera ese contenido tan alto en azufre y en ceniza. Se recomendó ampliar a otros municipios y volver a revisar a ver qué cambio ha habido en las personas en las cuales se le hizo la primera investigación, mantener entonces constante la identificación de lo que tiene que ver con la percepción de las condiciones de vida para identificar las situaciones de calidad de vida, y finalmente plantearles que en Colombia se sigue pensando en que con 150 microgramos no hay problema por metro cúbico, pero mire lo que plantea, un aumento en el 5% de la mortalidad a corto plazo por exposición a esto. Esto es lo que nos sueltan los vehículos, el smog de los vehículos, el material particulado. Bien, muchas gracias. Esta era mi presentación. No sé si tienen alguna pregunta. Cuando usted habló de 0 a 5 años y otros años, ¿es años de exposición? De exposición, porque la investigación no se hizo en menores de 10 años, solo que cuando de las tantas variables que evaluamos, miramos el tiempo de exposición y evidentemente, mientras más tiempo lleva expuesto, más riesgo. Muy bien, muchas gracias. Recordamos a los presentes el ingreso
prohibido de bebidas y alimentos al auditorio. A continuación, la doctora Elizabeth Pérez Melgarejo, con su presentación Utilidad de la simulación de procesos en la cuantificación del impacto de mejoras ergonómicas. Ella es ingeniera industrial del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría en La Habana, Cuba, máster en tecnologías de apoyo a toma de decisiones de la misma institución. Trabajó como docente de tiempo completo durante 6 años en las facultades de Ingeniería Industrial e Ingeniería Informática del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría. Durante este periodo impartió las asignaturas de investigación de operaciones y simulación de procesos en ambas facultades. Ha trabajado en proyectos vinculados con la mejora y diseño de procesos en las empresas, la mejora de la calidad de los servicios y el rediseño de puestos de trabajo. Sus publicaciones e investigaciones han estado vinculadas al desarrollo del modelo de madurez de ergonomía para que las empresas implementen programas ergonómicos y logren una cultura ergonómica, la justificación de intervenciones ergonómicas empleando la simulación de procesos y el estudio de técnicas cuantitativas para la evaluación de procesos mediante los modelos de madurez de procesos de negocio. Yo les vengo a presentar esta conferencia que la titulé Utilidad de la simulación de procesos en la cuantificación del impacto de mejoras económicas. Lo que les vengo a ofrecer aquí es un enfoque diferente de cómo presentar los resultados después que nosotros realizamos las propuestas de mejoras en un proceso de intervención. Entonces, cómo cómo presentar esos resultados, esas mejoras, pero en términos cuantitativos. Y para eso les traigo como propuesta emplear una herramienta que es la simulación de procesos. A muchos de nosotros nos ha ocurrido que en ocasiones las propuestas de mejoras económicas, aunque son muy bien argumentadas técnica y científicamente, estas no son llevadas a la práctica. Y esto se debe en gran medida a que los esfuerzos dedicados a proyectar los beneficios que se pueden obtener una vez que nosotros realizamos estas propuestas de mejoras, así como los esfuerzos para convencer a la alta dirección de que sean implementadas estas propuestas de mejoras económicas, muchas veces no son suficientes o simplemente no se presentan en términos atractivos para la organización. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Los ergónomos o encargados de la seguridad y salud en el trabajo en las empresas generalmente solamente se dedican a mejorar las condiciones de trabajo en los puestos de trabajo. ¿Y qué pasa? Cuando presentan estas propuestas de mejoras a la alta dirección se pregunta ¿qué ocurre entonces con los indicadores productivos? Es decir, ¿qué ocurre con la productividad de mi empresa si yo invierto en mejorar las condiciones de trabajo de mis trabajadores? ¿Y qué ha ocurrido? Que las decisiones y análisis referidos a la productividad de la empresa, en muchas ocasiones, y en la mayoría de las ocasiones, son dejados en manos de los gerentes de la producción y se aísla el papel del ergónomo de este trabajo. Cuando realizamos un proceso de intervención ergonómica y llegamos a la etapa donde realizamos las propuestas de intervención, sin nuestras mejoras,
tenemos que pasar posteriormente a un paso donde debemos evaluar esas propuestas de mejoras, compararlas para poder decidir cuál es la mejor o cuáles son las mejores. Entonces, en esta etapa de evaluación de las propuestas de mejora es donde yo les propongo emplear como una herramienta para asistir la toma de decisiones la simulación de procesos. Entonces, vamos a ver brevemente qué es la simulación de procesos y cómo emplear la simulación de procesos para medir cuantitativamente el impacto de estas propuestas de mejoras, y vamos a verlo a través de un caso de estudio. ¿Qué es la simulación de procesos? Sí. El término de simulación de procesos es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y conducir experimentos con este modelo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a representar un sistema real, si algo que está ocurriendo en la realidad, puede ser una línea de producción, puede ser un servicio determinado, lo vamos a representar. En este caso nos estamos refiriendo a la simulación a través de computadoras, así con software. Lo vamos a representar entonces a través de un modelo y vamos a conducir experimentos con esto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a aplicar cambios a este modelo que representamos y vamos a ver su comportamiento. Si vamos a ver el comportamiento de ese modelo a partir de esos cambios que vamos a aplicar en él. A través de la simulación podemos respondernos varias preguntas, como podemos lograr nuestros objetivos productivos, cuándo debemos aumentar o reducir los recursos. Cuando hablamos de recursos, no solamente estamos hablando de recursos financieros, estamos también hablando de recursos humanos. ¿Cuál sería el impacto de este cambio? Como les estaba hablando anteriormente, ¿cuál sería el impacto de este cambio que voy a hacer sobre el sistema? ¿Cómo puedo demostrar mis conclusiones a la organización? Si es una forma con la cual yo puedo mostrar cuáles van a ser los cambios que voy a realizar, si cuál va a ser el resultado de esos cambios que voy a realizar en mi sistema. Y de esta forma se lo puedo mostrar a la organización de forma cuantitativa. Vamos a ver algunos ejemplos de qué cosa es la simulación. Por ejemplo, esta es una clínica dental. Esta es la representación de lo que ocurre en una clínica dental. Llega el paciente y es atendido entonces por el dentista. Sí, esta es la animación de lo que ocurriría en una clínica dental. Aquí se atiende el paciente y posteriormente sale del sistema que sería la clínica dental. Esto es otro ejemplo, que sería un banco. Todos nosotros hemos ido a un banco. Vean cómo llegan los clientes y son atendidos en las casillas, en las cabinas. De este lado hay una vista de la simulación y aquí, de este otro lado, tenemos otra vista de la simulación. Otro ejemplo que les traigo, por ejemplo, esto es una fábrica de pasteles, de pay. Este sería el proceso productivo de esos pasteles. ¿Cómo quedaría entonces representado? Esta es otra línea de producción. El video no se quiere ver. Sí. Estos ejemplos se los pongo para que vean. Sí, yo digo que todo se puede simular. Sí, cualquier sistema se puede simular. Para que vean todos los ejemplos donde es posible realizar simulaciones. Por eso la simulación de procesos se considera una herramienta muy poderosa para el apoyo a la toma de decisiones. Ella permite visualizar el comportamiento del sistema ofreciendo información de este a corto plazo. Información como por ejemplo los costos, rendimientos, los tiempos de ciclo, la utilización del sistema, la disponibilidad de los recursos.
Cuando hablamos de recursos podemos hablar como por ejemplo en la clínica dental la disponibilidad de los clínicos y de los médicos. Permite valorar alternativas que aún no han sido diseñadas, reduciendo significativamente los costos y el tiempo. Sí, con esto podríamos dar respuesta a qué pasaría si tomo esta decisión, qué pasaría si hago este cambio. Permite predecir el comportamiento futuro del sistema, es decir, los efectos que pueden ser producidos por los cambios en el sistema o en los métodos de trabajo. Y en el caso de estudio que les voy a presentar van a ver cómo esto se materializa. Y permite identificar problemas y mejorar el desempeño del sistema. Es por eso que la simulación permite determinar el impacto de las decisiones organizacionales antes de que éstas sean llevadas a cabo. Es decir, nosotros podemos determinar cuál va a ser el impacto de esas mejoras, por ejemplo, esas propuestas de mejora que nosotros queremos realizar en un proceso de intervención, antes de que estas propuestas de mejora sean implementadas. Algunos software de simulación son el FlexSim, el PowerSim, el ProModel, el Simio, el NEI y el Arena, que es el software con el cual les voy a presentar el caso de estudio. Veamos entonces cómo emplear la simulación de procesos para medir el impacto de las propuestas de mejora y vamos a pasar entonces al caso de estudio. El caso de estudio que se presenta en el área armado de una empresa que se dedica a la elaboración y montaje de platos alimenticios para abastecer las líneas de un aeropuerto. Esta área de trabajo es la última etapa de todo el proceso productivo. En esta área de trabajo hay 3 estaciones de trabajo. La primera estación de trabajo, en ella labora una operaria, que lo que hace es colocar las bandejas, que a esas bandejas le van a colocar los productos alimenticios y él las coloca de un carrito de servicio, las coloca en una estera. Posteriormente, estas bandejas, que aquí ustedes las ven que están vacías, pasan a la segunda estación de trabajo. En esta segunda estación de trabajo, que es en una estera, trabajan 3 operarios y lo que hacen es colocar los alimentos dentro de estas mismas bandejitas. Posteriormente está la tercera estación de trabajo donde labora un operario y lo que hace es retirar esas bandejas que ya están llenas de la estera. ¿Cuáles fueron los principales problemas encontrados en esta área? Sí, primeramente, que había acumulaciones de productos en la estera. Si se acumulaban las bandejas en la estera. En ocasiones no se lograba cumplir con el volumen de producción planificado para el turno de trabajo, por lo que entonces el turno siguiente tenía que asumir la carga de trabajo del turno anterior. Los trabajadores refirieron además síntomas musculoesqueléticos, los cuales fueron detectados con la aplicación de un cuestionario de síntomas musculoesqueléticos. Y por último, que los certificados médicos presentados por desórdenes musculoesqueléticos, como pueden ver en este gráfico, serían las barras que se encuentran en rojo, eran superiores a los presentados por otras causas. Y para el último año, para el tercer año, fueron superiores totalmente a los presentados por otras causas. Por eso procedimos entonces a realizar la evaluación económica en las 3 estaciones de trabajo. Para ello empleamos el método de evaluación ERIN, desarrollado por el profesor Jordán Rodríguez, que lo presentará mañana. Y con este método de evaluación evaluamos estas 3 estaciones de trabajo y el resultado de esta evaluación fue que el nivel de riesgo para las 3 estaciones era alto. Procedimos entonces a realizar las propuestas de rediseño. Empezamos con las propuestas de rediseño físico. ¿Qué hicimos? Para las estaciones 1 y 3, que son estaciones muy similares, diseñamos una silla. Porque estos trabajadores, como ustedes pueden ver acá, sí, el trabajador de la estación 3 sí está sentado en una silla, pero la estación 1 está sentada sobre una caja.
en el procedimiento que ellos tenían de trabajo, tenían establecido que tenían que trabajar de pie. Estos trabajadores no podían ni siquiera sentarse. Entonces diseñamos una silla apropiada para el trabajo, diseñamos también una plataforma para estos carros de servicios para que a medida que fueran retirando, colocando las bandejas, estas plataformas fueran bajando o subiendo el nivel. Para la estación de trabajo 2, también diseñamos una silla con la cual los trabajadores pudieran adoptar posturas sentados de pie. Y también diseñamos, si rediseñamos el anaquel, que es donde se colocan esos componentes y esos alimentos que ellos colocan en las bandejas, como ustedes pueden ver en esta segunda estación de trabajo, en parte de este anaquel, ellos tenían una bolsa y de esa bolsa tenían que sacar los alimentos para colocarlos en las bandejas. También rediseñamos los métodos de trabajo y la forma de colocar los componentes, los alimentos en las bandejas. Y también realizamos propuestas de mejoras organizativas que fueron dirigidas hacia la rotación de los operarios de las estaciones 1 y 3, que son muy similares, con la estación 2, variando entonces el uso de los grupos musculares. Redistribuimos la carga de trabajo durante la jornada laboral, rediseñamos los métodos de trabajo en correspondencia con los nuevos medios de trabajo, que ya les había explicado anteriormente, que fueron esos rediseños físicos, y entonces realizamos diagramas muy manuales para cada estación, para poder realizar un estudio detallado de los métodos de trabajo actuales y proyectar cómo serían los futuros, con las respectivas reducciones del tiempo. Y estas reducciones del tiempo fueron determinadas a partir de los sistemas de tiempos predeterminados. Es decir, con estos nuevos cambios, estas nuevas variaciones en los medios y en los métodos de trabajo, nosotros estimamos cuánto sería el tiempo que demorarían en cada estación de trabajo las actividades que se realizaban ahí. Y por último, el establecimiento de tiempos de descanso de 5 minutos cada 1 hora en cada estación. Entonces llegamos a la etapa donde nos tocó evaluar estas propuestas de mejora que habíamos realizado. Primeramente, reevaluamos con el método Lean, que fue el mismo método que habíamos empleado anteriormente para realizar la evaluación económica de las estaciones de trabajo, y estimamos que con estas variaciones, con estos cambios, el nivel de riesgo sería de medio para las 3 estaciones de trabajo. Si se aplicaban estos cambios, el nivel de riesgo en las estaciones de trabajo iba a disminuir de nivel alto a nivel medio. Ahora, ya sabíamos cómo iba a variar el nivel de riesgo. Ahora, ¿cómo mostrar el impacto de esas mejoras económicas en la productividad de la empresa? Para eso entonces empleamos la simulación de procesos. ¿Y qué hicimos? Diseñamos 6 propuestas para simular y simulamos como primera variante el estado actual. Y lo comparamos y comparamos las 6 propuestas. ¿Cuáles fueron estas propuestas? Si mezclamos las propuestas, los resultados de las propuestas anteriores, los mezclamos en estas 6. La primera fue el descanso de 5 minutos cada 1 hora, que era una de las propuestas organizativas, propiciando entonces pausas que iban a contribuir a la recuperación de las estructuras musculotendinosas. Los asistentes no ingresar alimentos ni bebidas y mantener sus celulares en modo silencio. A continuación, el doctor Héctor Hincapié con su presentación Gestión de riesgos y sitios de trabajo sin accidentes. Ingeniero eléctrico, MS en gerencia, posgrados en gestión y administración gerencial, gerencia de calidad, gestión de riesgos y procesos de auditoría HSE. 36 años de experiencia laboral en las siguientes áreas productivas: gestión de riesgos HSE bajo normas ISO 14000 y OHSAS 18001, experto en metodologías Bowtie y GTC 45 para el análisis y evaluación de riesgos e investigación de accidentes, Investigation Cause Accident Methodology, ICAM, operaciones ferroviarias, operación y mantenimiento de plantas de triturado y lavado de carbono,
En el sector eléctrico, diseño, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de distribución y control. Experto en el diseño, evaluación y mejoramiento de procesos productivos y administrativos. Especialista en teoría de restricciones. Laboró en Carbones del Cerrejón durante varios años y actualmente gerente de riesgos de Fenoco. Recordamos que después de cada presentación, el público asistente durante 5 minutos realiza las preguntas que tengan. Bueno, buenos días. Tenemos un auditorio bastante numeroso, la verdad que muchas gracias. Un sábado a veces es difícil sustraerse de esas actividades familiares para estar por aquí. Vamos a hacer una demostración de lo que es la gestión de riesgos desde el punto de vista sistémico y cómo empresas, las llamadas empresas clase mundial, hacen la gestión de riesgos y cómo es su proceso manejado de manera integral. Entonces, el título de la presentación es Gestión Sistémica de Riesgos, lo cual eleva el nivel de asertividad en el control de riesgos. Y miremos qué es eso. Aquí están las características de lo que es una empresa. Las clases mundial tienen 8 características. Esas empresas, por acá. Esas empresas clase mundial se caracterizan básicamente por ser sistémicas. Vamos a lo largo de la presentación y ver cómo es ese asunto de qué es el sistémico. La gran diferencia está con el talento humano, básicamente. Esa es la gran fortaleza, está potencializada en la gente. Se manejan procesos de resultados, indicadores de proceso, indicadores de resultado. Lo que en inglés se llama los lagging indicators, que son los indicadores que uno mira con espejo, los indicadores de los resultados que ya han ocurrido, el número de lesiones, el número de accidentes, el número de primeros auxilios, el número de amputaciones, etc. El lagging indicators son los indicadores de resultado, cosas tardías. Uno ya no puede hacer mucho con eso más que una estadística y tal vez intentar explorar si hay una correlación entre algún tipo de accidentes o cosas de esas. Pero estas empresas no solamente trabajan con la historia, con lo que pasó hacia atrás, sino que trabajan con indicadores de procesos, que lo vamos a ver enseguida. Hay un énfasis absoluto y total en la investigación de accidentes y un tema de investigación de los cuasi accidentes. También vamos a ver eso, de por qué eso le agrega valor al proceso de la gestión de riesgos y por qué eso es sistémico. Y el énfasis es en la investigación de incidentes de alto potencial, en high potential incidents. Incidentes de alto potencial básicamente es el foco, y lesiones severas. Lesiones severas, las empresas los clasifican, todas las empresas tienen su propia clasificación, pero en general son amputaciones, quemaduras de segundo y tercer grado y fracturas, que son las lesiones severas donde realmente la persona queda con limitaciones o queda con secuelas. Por eso las lesiones o los incidentes severos tiene foco. Yo quiero hacer una diferenciación entre la palabra accidente y la palabra incidente, porque ustedes, aquí estamos hablando de la high potential incidents. Realmente, uno debe hablar de incidentes, porque un accidente es un asunto donde no lo podemos controlar. No podemos controlar que evite un huracán, que ocurra un huracán, ni podemos evitar que ocurra un tsunami. Esas cosas son accidentales, donde no están en el control del ser humano. El ser humano lo que hace son acciones de mitigación para evitar que los efectos de un accidente no ocurran. Sin embargo, en el argot colombiano, en la cultura colombiana, en Colombia entendemos accidente. Realmente no manejamos mucho el tema de incidente, pero técnicamente es incidente, porque incidente sí es lo que yo puedo y debo y necesito controlar para hacer gestión de mi negocio. Pero dejémoslo por ahora como accidente, por eso quería hacer la diferenciación y hacerle la aclaración. En inglés es high potential incidents, porque se maneja en términos de incidente, porque es lo que yo necesito y porque mi proceso me exige controlar. El accidente no lo controlo. Yo coloquialmente se lo describo a los trabajadores, a los ingenieros con los que yo he trabajado. Les he dicho, cuando uno está en el Romelio Martínez de Barranquilla, donde hay 80.000 espectadores, y entonces todos están presenciando el partido de fútbol. Y a alguien, una paloma,
le tira sus recuerdos en la cabeza. Ese es un accidente donde el espectador no puede controlar que la paloma le tire cosas en la cabeza. Esos son los accidentes. Entonces, los incidentes son los que nosotros estamos llamados a controlar. Necesitamos controlar y el proceso exige que lo controlemos. Evaluación de desempeño es un proceso necesarísimo dentro de la gestión de riesgos. Responsabilidad por resultados y rendición de cuentas. Auditorías internas, aparte de las auditorías externas y todo lo que las empresas hacen para certificarse, para tener como estrategia de negocio una certificación internacional por algunos de estos organismos certificadores internacionales, Bureau Veritas, SGS, etc. Pero en general, aparte de las externas, hay un énfasis bastante intenso en auditorías internas, con foco, con fundamento, con foco en todas las cosas que estamos mirando acá. Las comunicaciones son permanentes y son oportunas. Cuando yo llegué al Departamento de Seguridad Industrial de Cerrejón, que fueron mis últimos 6 años en esa empresa, odiábamos el Departamento de Seguridad, odiábamos a los analistas de seguridad. Yo pasé 28 años trabajando en la operación de Cerrejón y odiábamos el Departamento de Seguridad. Cuando llegué allá, entonces me encontré que por ahí en el escritorio había más o menos 30.000 volantes de cosas que quienes estaban ahí manejando el Departamento de Seguridad querían comunicar a la gente, y son escritos por ingenieros con metodología y tecnología y términos raros de ingenieros, pero los papelitos están hechos para el trabajador. Entonces tenemos la malísima y equivocada costumbre que si yo entiendo lo que escribo, yo supongo que el que lo va a leer también me lo va a entender, y que el trabajador de a pie es un trabajador que tiene el mismo nivel de conocimiento que yo tengo. Entonces ahí nos equivocamos. Uno tiene que saber a quién, cuál es la población meta a la que uno le quiere llegar, para uno hablarle en los términos que el trabajador me entienda, para uno hablarle en el lenguaje que el trabajador me entienda. Entonces son comunicaciones permanentes, oportunas y efectivas, pensando en quién es el auditorio que lo va a leer. Además, en Colombia el trabajador en general no es muy amigo de leer cosas. Yo trabajé 32 años en La Guajira y aprendí por qué el vallenato nació en La Guajira. Y uno tiene que aprender si el trabajo que yo tengo es visual, es sinestésico o es auditivo. El guajiro es auditivo, por eso canta, por eso versea. Todo guajiro se cree cantante de vallenato. Entonces usted tiene que ver cómo le llega a la gente, para que el mensaje que usted le quiere dar le llegue, y tiene que meterle el mensaje por el canal que ese personaje entiende. Y el gran porcentaje del pueblo guajiro es auditivo. Usted tiene que entender quién tiene usted para que usted le hable como necesita que le llegue el mensaje y se le quede en la cabeza. Y aquí el tema de la ley. Creemos que la ley lo tiene todo. La ley fue hecha en unos términos muy generales por unos legisladores que están en Bogotá, que no conocen las particularidades de los procesos de la operación. Entonces no podemos hacer gestión con la ley. La ley 1443 dice 2 puntos y aparte. El trabajador no entiende eso. Ni el ingeniero con que usted le va a hacer gestionar y va a inducir los procesos para control de riesgos. Usted no puede llegar a, es que la ley dice 2 puntos y aparte. La ley no es, la ley es una referencia. Y si cuando uno como analista de seguridad, como profesional de seguridad, como gestor de riesgos, si usted se apoya en la ley únicamente, usted no tiene argumentos más que la ley. Y permítanme decirle, perdió el año, porque se quedó sin argumentos. La ley es una referencia que le sirven los legisladores. Usted tiene que adaptar sus procesos a cumplir su ley, pero usted tiene que trabajar con base en sus procesos para que usted ponga la ley a funcionar en beneficio de sus procesos, porque las empresas nacieron. Cuando hablo de empresas comerciales, industriales, esas empresas nacieron para plata. Esas no son empresas de beneficencia de las hermanas benedictinas, de las terciarias. Son empresas donde los asociados se les dio la mano al bolsillo porque quieren de esa inversión que hicieron derivar unos recursos y una rentabilidad que le permite sostenerse, sustentarse, permanecer y crecer, ¿cierto? Y generar empleo para quienes están trabajando con una empresa. Entonces usted tiene que pensar que todas esas cosas las tiene que articular para que esa empresa cumpla los propósitos para los que fue fundada. Entonces miremos, aquí hay una frase que puede ser una frase de cajón, pero definitivamente uno necesita que al trabajador sienta que usted está ahí para ayudarle a él.
que usted está ahí porque el mayor propósito es que ese personaje a las 6 de la tarde, cuando termine la jornada, regrese exactamente a las mismas condiciones con que me lo prestó la familia esta mañana. Los trabajadores son prestados. Los trabajadores son prestados. Y nosotros en la organización tenemos la obligación y la responsabilidad de regresar a esa gente en las mismas condiciones que me los prestaron esta mañana. Cuando usted le habla al trabajador más, y le arranca a hablar desde el corazón y no desde la ley, no desde la razón, usted se conquista la voluntad del trabajador. Y sobre todo usted conquista la atención del trabajador cuando usted arranca hablándole por el corazón. Cuando yo llegué a Fenoco hace 6 meses a trabajar allá, la primera reunión que tuve en la estación de Bosconia, donde es una estación caracterizada por su beligerancia, por la cantidad de asuntos laborales, relaciones y todo lo que ha habido por allá, o que hubo en el pasado, que por fortuna hoy es pasado. Estábamos próximos a negociar la convención colectiva de los trabajadores que se negoció en diciembre, y todas las convenciones, las últimas convenciones de esa empresa terminan en huelga, y en incendios de las estaciones, y en bloqueos, y soldaduras en las puertas. Estas negociaciones se firmaron en 30 días, sin siquiera mítines agresivos contra la organización, contra la administración, porque había un proceso sistémico trabajado previamente para ir resolviendo. Los problemas laborales no se resuelven en la mesa de negociación, los problemas laborales se resuelven 365 días al año, de manera sistémica, pensando que lo más importante que yo tenga en la organización está acá. Pero en nuestro lugar de trabajo, y ellos pueden están asociados a condiciones de trabajo. Pero miren con lo que termina la Organización Mundial de la Salud. Las características personales y otros factores socioculturales juegan un rol como factor de riesgo en el desencadenamiento de estas circunstancias. Quiere decir que hay que estar atento a lo que ocurre por fuera de la vida del trabajador, porque probablemente también se puede estar enfermando por situaciones que ocurren por fuera del sitio de trabajo. Y entonces, esto es lo que yo les dije, si vinieron a escucharme, llévense por lo menos esta filmina, que se les olvide lo demás, pero quédense con esta filmina en su cabeza. ¿Qué es esto? Les estoy compartiendo la visión de lo que tiene el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en los Estados Unidos, NIOSH, el instituto más importante, creo yo, si no el más, uno de los más importantes del mundo en el desarrollo técnico de la salud ocupacional. Estos señores son los que investigan, los que nos dan las guías que usamos casi siempre para gestionar la salud en el trabajo. Y estos señores desde hace 12 años desarrollaron un concepto que se llama el concepto del Total Worker Health, el concepto del trabajador saludable, concepto integral del trabajador saludable. Y lo que está representado en esta gráfica es la vida. La vida son 24 horas, ¿cierto? Y lo que aparece en naranja es el trabajo, y lo que aparece en azul es la vida de las personas. Hoy llegamos, algunos a las 7, otros a las 8 de la mañana, ahora a las 6 de la tarde termina la jornada laboral, pero anoche debimos haber dedicado al menos unas 8 horas para dormir, y probablemente ahora vamos a disfrutar de la lúdica creativa. En la teoría eso suena muy bonito, ¿cierto? 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para la lúdica creativa. En la práctica, ¿qué ocurre? Que el mundo nos aceleró, que las 8 horas de trabajo no son 8 horas de trabajo, que son 10, que son 12, que la vida de la lúdica creativa cada vez se acorta más, y que nos llevamos el computador para la casa, o lo que decía Ricardo ahora, que con el celular y la nueva tecnología entonces estamos respondiendo correos electrónicos mientras vamos a una fiesta. En fin, la vida cambió, y también el tiempo para descansar se redujo. Sin embargo, si uno quisiera entender, esta es la vida es lo que ocurre dentro del sitio de trabajo, pero lo que ocurre por fuera del sitio de trabajo. Y el concepto del trabajador integral es que los señores de NIOSH dicen, y yo estoy absolutamente convencido, y esto es lo que les quiero decir: miren, por mucho esfuerzo, por muchos ergólogos que tengamos, por muchos expertos en salud ocupacional que queramos trabajar dentro de la empresa para mejorar los problemas que hay acá, por mucho que tengamos, por muchos recursos que tengamos, eso nunca va a ser suficiente para resolver la problemática de salud del trabajador, si no pensamos en lo que está ocurriendo afuera de la vida del trabajador. Entonces la invitación es, ¿están invitando a que nos metamos en la vida privada del trabajador? No, pero sí tenemos que buscar esos factores que fuera de la vida, fuera del sitio de trabajo, están favoreciendo muchos de los problemas de salud musculoesquelética. Para contarles mi experiencia en Cerrejón, alrededor del 75% de los empleados de Cerrejón tienen sobrepeso y obesidad. 75%, operadores de camión, un camión que mide 3 pisos,
Un camión que vale 8 o 9 millones de dólares, que para subir al camión el trabajador tiene que usar un paso alto, y estamos subiendo allá a trabajadores obesos. Se sientan en el camión 12 horas sentados en un camión, porque las jornadas laborales en la minería son 12 horas. Postura sedente durante todo el tiempo, pocas pausas para realizar durante el trabajo. Aunque la silla sea perfecta y ergonómicamente bien diseñada, ese trabajador le tiene que doler la espalda, ¿cierto? Pero el hecho de que sea obeso, que sea sedentario, que no haga nada en su vida, es un factor que contribuye sin duda a que el problema se incremente. Entonces la invitación de este concepto del Total Health Worker, y van a encontrar información que quieran, entren a la página de NAIOS, saben que NAIOS tiene una página en español, pueden haber por lo menos 200 publicaciones en paper y en revistas indexadas de este concepto, en la que NAIOS está convencido que el problema, aunque hay que seguir trabajando adentro, por supuesto que sí, hay que trabajar acá. ¿Por qué? Porque es que en ese intermedio todos estos factores están influenciando y vienen acá, lo que yo les decía ahora, la barrera entre la empresa y mi vida personal. Eso no hay una barrera, eso es un continuo, ¿cierto? La alimentación, el hábito de fumar, el ruido, el estrés, la ergonomía, la violencia, la conducción, el alcohol y las drogas, todos estos factores están en la vida. Nosotros mismos en Cerrejón hicimos un análisis. Cerrejón existe desde el año 1983, es decir, 32 años llevamos de existencia, y conté y buscamos los registros de todas las personas que han fallecido siendo empleadas de Cerrejón, no por accidentes de trabajo, sino que se murieron, ¿cierto? Que el trabajador se murió, jóvenes, en fin, y encontramos que al menos el 80% de esas muertes fueron muertes violentas, un accidente de tránsito, en fin, o muertes violentas pues por riñas, en fin. Y cuando uno mira, el efecto del consumo de bebidas alcohólicas estuvo asociado por lo menos en el 90% de los casos. ¿Qué puede hacer una empresa para resolver ese asunto? Es complicado, ¿cierto? En una zona donde culturalmente el consumo de bebidas alcohólicas es complicado, pero uno sí puede empezar a generar y a hacer algunas influencias diferentes. Nosotros hoy hemos diseñado un proyecto que se llama Cerrejón en Movimiento, que es simplemente una invitación a que estamos hablando de un 95% de subregistro, o sea, solamente contamos el 5% de la verdad en el caso de las enfermedades laborales. Sin embargo, esta es la tendencia que obviamente no nos ayuda mucho. No pensaría que la inclusión desde el año 93 de la participación del sector privado en el tema de riesgo laboral debe haber movido la tendencia. La verdad es que no, y esta curva puede mostrar dos. Si uno mira esto, debería tener una curva esta tendencia debería estar mostrando esa tendencia, y podría ser o darse por algunas razones. Una, porque el reporte ha mejorado, que podría ser cierto, o dos, porque de alguna manera estamos empeorando las condiciones de trabajo de nuestros empleados. Entonces, quedémonos en que de pronto el reporte ha mejorado, y porque la verdad es que no hayamos hecho nada en la gestión de riesgos en el trabajo. Esta tabla es muy triste presentarla, pero sigue siendo la única información oficial que tiene el gobierno colombiano frente al tema de enfermedad laboral. Publicado en el año 2007, y es el informe de enfermedad profesional en Colombia entre el año 2003 y 2005. No tenemos una más actualizada. Pero ¿qué muestra esta tabla? Que es la que seguramente todos ustedes conocen. La lista de las enfermedades laborales más importantes que hay en Colombia en porcentaje: 32% síndrome de túnel carpiano, 15% lumbago, y sigan ustedes leyendo el resto de patologías. Pero si sumamos de estas, ¿cuáles no son musculoesqueléticos? Tenemos la sordera, la hipoacusia neurosensorial con el 6%, la dermatitis con 2% y el asma con un 1%. Todo lo demás son problemas musculoesqueléticos. Pero obviamente esta es información vieja, no es información reciente, lamentablemente, de lo que tenemos en el país. Sin embargo, estos son unos datos de fase corta más reciente, porcentajes de diagnóstico de enfermedad laboral entre el año 2008 y 2009, y miren lo interesante. De todas las enfermedades laborales reportadas en fase corta, todas las ARL, incluyendo positivas, le reporta fase corta, 12% hacen parte de un conjunto de enfermedades como las enfermedades respiratorias, auditivas, relacionadas con el estrés. Pero estamos hablando, aquí dice 88, que 88% son desórdenes musculoesqueléticos. Quiere decir que sin duda la problemática de salud musculoesquelética sigue siendo el reporte más importante de calificación de enfermedades laborales en el país. Y se señala acá que entre el año 2009 y 2013 se calificaron más de 40.000 enfermedades laborales, que 88%, toda esta franja roja de la torta que estoy mostrando, fueron desórdenes musculoesqueléticos, incluyendo el síndrome de túnel carpiano, la tendinitis de mano, la columna vertebral y otros, que las enfermedades auditivas, respiratorias y otras son apenas el 12%. Y estos son datos de positiva, ya datos específicos de la ARL más grande, tanto en número de trabajadores afiliados como de empresas, en la que refieren datos desde el año 2009 hasta el año 2013.
Lo que está con verde son problemas musculoesqueléticos y lo que está con rojo son otras enfermedades laborales. Entonces se ratifica contundentemente que en positiva, como seguramente será el panorama en el resto de administradoras de riesgos laborales del sector privado, que la problemática musculoesquelética es la primera causa de morbilidad laboral. Y este es un dato publicado el año pasado, el año 2014, de todos los porcentajes de desórdenes musculoesqueléticos entre el año 2010 al 2013, y aquí lo que tenemos ya son diagnósticos específicos de esos musculoesqueléticos, cuáles son los datos que refieren positivos. Vamos a leerlos acá, por lo menos los primeros. Con el 34.5% el síndrome de túnel carpiano. De lejos sigue siendo el problema específico más complejo y más importante desde la perspectiva de enfermedad laboral. En segundo lugar, con el 8.7%, la epicondilitis lateral, el síndrome del manguito rotador aparece con 8.7% y con 8% la epicondilitis mediana. Y ahí sigue el resto de patologías, pero por lo menos estamos hablando de que casi la mitad las llevan el síndrome de túnel carpiano, la epicondilitis lateral y la medial y el síndrome del manguito rotador. El lumbago y otros problemas discales son muy importantes, pero de lejos es el síndrome de túnel carpiano e incluso las epicondilitis son bien importantes en la problemática de salud musculoesquelética. Estos son datos de la empresa para la que trabajo, es una empresa del sector de minería a cielo abierto que ocupa alrededor de 6.300 empleados, y les estoy mostrando los datos de enfermedad laboral en Cerrejón. Desde el año 2000 hasta el año 2014 hemos tenido 114 casos de enfermedad laboral registrados por alguna junta de calificación, y lo que están viendo ahí son los diferentes diagnósticos. El 45.6% de todos los diagnósticos son dolores inespecíficos de espalda, lumbago. Le sigue el síndrome de túnel carpiano con el 17.5%, la sordera con el 14%, el síndrome del manguito rotador, y ahí ven el resto de diagnósticos. Conclusión: 82.5% de todos los diagnósticos en una empresa de minería a cielo abierto son desórdenes musculoesqueléticos. Entonces, si uno piensa en el futuro, el desarrollo del país, aunque hay que pensar en todo lo que hemos hablado durante el día de hoy, sigue siendo la problemática de salud musculoesquelética la que nos va a ocupar permanentemente. Y recuerden que asociado a la problemática de salud musculoesquelética está asociada la salud psicosocial, porque las dos van de la mano. En mi experiencia, un trabajador arranca con un problema de espalda baja o un síndrome de túnel carpiano, se va recuperando o no se recupera, luego se deprime y arranca y se combinan los dos fenómenos. Son bien complicados los fenómenos. O otros trabajadores empiezan con un problema de estrés y la primera manifestación es un problema musculoesquelético. Ustedes saben que en Colombia solamente hemos aplicado una encuesta nacional de salud en el trabajo. La hicimos en el año 2007, la hizo Jorge Humberto Mejía Alfaro para el Ministerio de la Protección Social en ese momento. Fue una encuesta, pues, la primera, la única que hemos hecho en el país, y miren lo que el porcentaje de respuestas de mayor a menor en lo que las personas decían que les molestaba desde la perspectiva de morbilidad sentida. Movimientos repetitivos y movimientos repetitivos de manos y brazos con el 84%, oficios en la misma postura, posiciones que pueden causar cansancio, trabajo monótono y repetitivo, etc. Es decir, en la primera y única encuesta nacional de salud que hemos aplicado en el país, la problemática de salud musculoesquelética aparece de lejos como el primer problema de salud que hay en el país. Ojalá, si aquí en el público hay, y si no, para que invitemos a los políticos, porque esto se tiene que convertir definitivamente, o esto es de lejos un problema político, un problema de salud pública que hay que resolver de alguna manera diferente. Y para terminar, el panorama que les estoy contando de la problemática global y entrar a lo que quiero dejarles como mensaje para acá es: cuando vayan a hacer un estudio para estimar los costos de problemas musculoesqueléticos, hay muchas investigaciones. Ustedes saben que en el tema de accidentalidad hablamos que por cada accidente, por cada peso pagado en un accidente hay que pagar 7 según diferentes modelos. En el tema de la problemática de salud musculoesquelética, el National Research Council ha planteado a través de varios estudios que más o menos el estimado es que por cada peso que ustedes pagan hay que pagar 2.7 pesos por un problema musculoesquelético. Entonces, estimen cuánto les vale el lumbago o el síndrome de túnel carpiano del trabajador enfermo, y eso multiplíquenlo por 2.7 en lo que se estiman los costos indirectos, simplemente cuando se quieran aventurar algún estudio de salud de la problemática de costos. Javier Hidalgo, que nos acompañó esta mañana con 2 conferencias, el profesor de la UIS, hizo un estudio viejito ya en el año 2003 a través de unos estimados de carga de la enfermedad. La conclusión de Álvaro Javier Hidalgo era que en Colombia ocurrían cada año alrededor de 33.000 casos de enfermedad laboral cada año.
y ya están viendo que los datos son alrededor de 9.000 por año los que registramos en el país. En un estudio del año 2013 él estimaba que eran 33.000, y eso que significaba el 38% de todas las enfermedades laborales. En un estudio más reciente, en el año 2005, haciendo una simulación también y comparando con estadísticas de países desarrollados, adelanté este estudio que demostró que la tasa de enfermedad laboral en Colombia era alrededor de 11.6 casos por cada 10.000 trabajadores, estimando para el año 2005 alrededor de 23.477 casos de enfermedad laboral. Estos estimados nos llevan a pensar o que los estimados están muy malos o que definitivamente el subregistro en el país es terriblemente bajito. Y yo creo que es lo segundo, ¿cierto? Aunque pues no quiero decir que los estimados no estén perfectos, pero seguramente creo que están de acuerdo conmigo en que el problema es que tenemos un enorme subregistro. En este mismo estudio lo que hicimos fue estimar el costo de lo que significaba la problemática de salud musculoesquelética, y el estimado es de alrededor de 171.1 millones de dólares, lo que representaba para el año 2005 el 0.2% del Producto Interno Bruto del país. Si eso no le interesa a un político, entonces ¿a quién le interesa, no? Entonces yo creo que aquí la verdad que sí vale la pena hacer una reflexión importante frente a la problemática de salud musculoesquelética. Esta es la primera parte de mi presentación. Perdonen si son estadísticas, les van a entregar esto como memoria para que tengan por lo menos las referencias, que creo que es lo más importante para que las busquen y las estudien. Pero ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de desorden musculoesquelético, ¿a qué nos referimos? Aquí hay dos definiciones muy cortas, pero que creo, tenía inicialmente como 14 definiciones, las fui al final dejé 2, porque creo que esas dos definiciones nos pueden ayudar a entender un poco la reflexión que quiero hacer ahora con ustedes. La primera es de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo en el año 2010, y la voy a leer, permítanme leerla, lo que dicen ellos, lo que son desórdenes musculoesqueléticos. El término desorden musculoesquelético, creo que lo puedo leer aquí más fácil. El término desorden musculoesquelético denota problemas de salud del aparato locomotor, por ejemplo, músculos, tendones, huesos, cartílagos, sistema vascular, ligamentos y nervios. Los desórdenes musculoesqueléticos relacionados con el trabajo incluyen todos los desórdenes musculoesqueléticos que son inducidos o agravados por el trabajo y por las circunstancias en que éste se desempeñe. Yo he sido un crítico y si algunos de ustedes me han escuchado en ocasiones, siempre he hablado de la perversidad de nuestro sistema de seguridad social. Yo me pregunto todos los días por qué el dolor de espalda que me da en mi casa por hacer alguna actividad inadecuada vale diferente que el dolor de espalda que me ocurre en la empresa. O por qué cuando me doblo el tobillo bajando las escalas de mi casa vale diferente a cuando me doblo el tobillo bajando las escalas de la empresa. Yo entiendo que hay corresponsabilidades diferentes, pero en el fondo el ser individual es el mismo. Pero nosotros aquí, yo estoy fuera de mi empresa y tengo enfermedad general, pero cuando paso la puerta ya tengo enfermedad laboral, ¿cierto? Y cuando salgo vuelvo y ya entro en el tema de enfermedad general. En ese ir y venir todo se complica y se genera lo que esta definición trata de establecer, y esa diferencia en lo que es que el trabajo induce o genera el trabajo o que el trabajo lo agrava. Puede ser que yo tenga un problema lumbar en mi casa y mi trabajo me lo agrava, pero será específicamente laboral y lo podemos acuñar que sea laboral. No importa quién sea, lo importante es que se le haga el tratamiento, que se maneje, que se resuelva el problema en el trabajo, que se resuelva el problema en la vida, pero que se resuelva el problema. Pero mientras definimos aquí quién paga, que si paga la empresa, que si paga el trabajador, que si paga la ARL, que si paga la EPS, que la Junta dijo, mientras ocurre todo eso, el trabajador queda desprotegido, sufre el trabajador, sufre la familia, sufre también la empresa, todos sufren. Finalmente, por lo que yo llamo una perversidad en nuestro sistema de seguridad social. Y para terminar, y con esto introduzco a la filmina que les he anunciado desde ahora, lo que dice la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud define a los desórdenes relacionados con el trabajo como aquellos que resultan de un variado número de factores y donde el ambiente de trabajo y el desempeño de la tarea contribuye significativamente, pero no variando en magnitud, en el desarrollo de la enfermedad. El trabajo genera muchos problemas de salud, no hay duda. Si un trabajador entró sano a una empresa, pongamos el ejemplo de salud auditiva, llegó sano con sus oídos perfectos, pero resulta que operó un troquel y durante 20 años nunca se protegió y el troquel producía 110 decibeles de intensidad sonora y a los 20 años está sordo, nadie tiene ninguna duda de la relación con el trabajo. Pero en la parte de los problemas musculoesqueléticos es complejísimo poder atribuir o tener una certeza de atribuir al trabajo la problemática de salud musculoesquelética. Por eso, la Organización Mundial de la Salud dice que los desórdenes relacionados con el trabajo pueden ser causados, como el que acabo de referir, pueden ser agravados, acelerados o exacerbados por las